Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de don Guillermo Díaz. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este martes 15 de octubre, contando más detalles sobre el caso Coldo. Ahora se conoce que las inspectoras que realizaron la auditoría en el Ministerio de Transportes de Óscar Puente han manifestado al juez Ismael Moreno en declaración que Víctor de Aldama aparcaba su Porsche en el Ministerio de Transportes. Las autoras de la auditoría también han declarado ante el juez instructor del caso que Aldama estaba siempre en el ministerio y cerca del ministro, haciendo referencia a José Luis Ábalos. Asimismo, describieron a Coldo como el elemento desestabilizador dentro del Ministerio de Transportes, afirmando además que nunca se justificó la adjudicación del contrato a Soluciones de Gestión para la compra de mascarillas durante los peores meses de la pandemia. Bueno, los funcionarios españoles, pues, son personas curiosas. Son personas pues que, salvo los enchufados políticos, pues han llegado a su puesto por una oposición. Han sido personas que han tenido que competir con otros, que al final han logrado un puesto dentro de la administración que les da una seguridad y que al final ven como por encima de ellos pues los gobiernos vienen y van. Entran unos con muchas ínfulas, se van con el rabo entre las piernas, entran otros, se terminan yendo también. Hay una escena muy curiosa que narra Trotsky en sus memorias cuando cuenta cómo le expulsan de Francia y entonces los policías franceses que le escoltan hasta la frontera pues le cuentan que llevan ahí pues décadas de policías, décadas pues, soportando cambios de régimen, cambios de gobierno. Y uno de los policías le dice a Trotsky: los gobiernos vienen y van, pero la policía permanece. Y eso mismo se podría aplicar a muchos funcionarios. Los funcionarios ven a los gobiernos venir e irse. Y muchas veces se ven obligados a hacer cosas con las que no están de acuerdo por orden superior. Pero tienen la buena costumbre, ya porque la tradición les ha enseñado, de apuntar las cosas. Y esas cosas pues van desde lo sustantivo hasta lo llamativo. Llamativo es, por ejemplo, pues que declaren ante el juez quienes elaboraron la auditoría del Ministerio de Transportes sobre las actividades de la trama corrupta durante la etapa Ábalos, que Aldama aparcaba su Porsche en el ministerio. Ese es un detalle enormemente llamativo. ¿Cómo se le va a pasar a la gente del ministerio ese detalle tan bonito? Un detalle que no dice tanto sobre la corrupción, que también, oiga, no todo el mundo tiene en este país para comprarse un Porsche, pero no necesariamente todos los Porsches se han comprado con dinero de la corrupción. No nos habla tanto de la corrupción cuando del estilo del personaje y de su manera de hacer negocios. Hace falta ser de una pasta especial, un poco hortera, para llegar al Porsche, al ministerio y aparcar ahí tu Porsche, ¿no? ¿Por qué lo hace alguien así? Yo comprendo que alguien, no sé, nunca he sido así como muy fan de los coches. A mí, aunque tenga 4 ruedas y una puerta, pues casi, bueno, y un volante, me vale. Pero hay gente que le gusta lo de los coches. Y yo entiendo que a alguien, si le sobra el dinero, pues se pueda comprar un Porsche. Ahora, ir a hacer exhibición del Porsche al ministerio, evidentemente no es porque te guste conducir el cacharro. Es simplemente para demostrar dónde está el poder. Para demostrar que manejas. Para que los funcionarios vean que tú tienes ahí tu Porsche y que eres alguien importante. Y bueno, pues eso vale mientras tu cobertura, mientras aquellos que te dan entrada en el ministerio tienen poder. Cuando lo pierde, pues son los típicos detalles que todo el mundo recuerda y dice: este tío estaba aquí todo el día haciendo lo que le daba la gana y marcando el paso. Y parece que la auditoría de transportes pues ha permitido
a mucha gente sacar la libreta donde tenían anotado todo lo que iba pasando. Porque iba pasando y no podían evitarlo. Pero oiga, se van apuntando las cositas para luego, cuando toque, pasar las facturas al cobro. Yo sigo preguntándome lo mismo que les comentaba ayer. ¿Por qué esa auditoría de transportes? ¿Por qué Óscar Puente ha puesto Ábalos a los pies de los caballos? ¿Por qué ha puesto sobre la mesa una auditoría que inmediatamente, claro, el juez ha dicho mándenme a declarar a todos los funcionarios que han elaborado, a todos los funcionarios y altos cargos que han participado en la elaboración de ese documento, porque sus testimonios son fundamentales para ver si hay causa penal contra las personas ya imputadas y contra otras imputables. Verbigracia, el señor Ábalos. Creo que nos va a dar días de gloria esta causa. Días de gloria, pues porque, hombre, los detalles chuscos, como lo de que aparcara el Porsche en la puerta del ministerio, pues son una especie de venganza a posteriori contra quienes parece que han saqueado las arcas públicas y se han forrado a costa de la desgracia de los españoles durante la pandemia. Y no solo eso, porque ya vemos que las subtramas son múltiples y se dirigían a múltiples negocios. Pero vamos, me encanta. Lo del Porsche en el ministerio, hace falta tener ganas de hacer exhibición de poder, ¿verdad? Seguimos hablando de la trama Coldo. El gobierno de Francina Armengol adjudicó a dedo y por vía de emergencia los 2 contratos firmados en 2021 con una empresa de la trama Coldo. Son 2 contratos suscritos con la empresa Eurofins Megalab por un importe de 1,1 millones de euros para la realización de pruebas PCR a los residentes de las Islas Baleares que viajaban desde la península. Los contratos se firmaron después de que Coldo llamara por teléfono a la entonces presidenta de Baleares en agosto del 2020. El primer contrato de emergencia con la empresa Eurofins Megalab se firmó en enero de 2021 por un importe de 464.000 euros y el segundo en mayo del mismo año por 660.000 euros. Uno de los detenidos por la UCO de la Guardia Civil es Ignacio Díaz, quien fuera el representante del laboratorio. A Armengol, como Ábalos, se le está poniendo cara de suplicatorio. Y se le está poniendo cara de suplicatorio porque su papel en la trama, a la luz de los informes de la UCO, pues es bastante más activo de lo que ella pretendía simular. Bastante más activo porque estamos hablando no solo de que se compraron mascarillas, también PCRs, como vemos aquí, unos milloncitos de euros en PCRs a la trama de Coldo. Y hemos visto cómo saludaba afectuosamente al representante de la trama en sus mensajes. Cariño, ahora te llamo. No solo es que comprara mascarillas, que además encima las mascarillas que compró no servían porque no estaban homologadas, o sea, ya el remate de la cutrez. ¿Qué responsabilidad tiene Armengol? Bueno, evidentemente sus contactos con la trama y el hecho de que la contratara pues ponen la lupa sobre su posible connivencia con quienes estaban forrándose a costa de la desgracia de los españoles, pero digamos que el meollo de la cuestión está en los procedimientos, a dedo y con carácter de urgencia. Algunos tenían mucha urgencia para amasar millones mientras la gente moría a decenas de miles. Y a mí, con Armengol, lo que al final más curioso me resulta es el hecho de que se la haya puesto como presidenta del Congreso. Perdió las elecciones en Baleares y entonces Sánchez la recoloca en el Congreso como presidenta. Hombre, no sé, podía haberla recolocado como diputada de a pie. Estaría igual aforada, ¿no? Ya como presidenta del Congreso, cuando es una persona con unas graves limitaciones de expresión y de saber estar, pues hombre,
no parece que sea lo más adecuado, pero de nuevo volvemos a la ostentación. En cierto modo, Sánchez siempre ha jugado a aparcar sus Porches virtuales en la puerta de las casas de todos los españoles. Que Armengol ha perdido, que Armengol está investigada, pues la pongo de presidenta del Congreso, para que se sepa que el Porsche lo tengo yo. El director general de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior, José Antonio Rodríguez, alias Lenin, ha admitido este lunes en la Audiencia Nacional que Koldo García le puso en contacto con la empresa de la trama. El departamento que dirige Fernando Grande Marlaska adjudicó a Soluciones de Gestión un contrato de 3,5 millones para adquirir material sanitario durante la pandemia. Este alto cargo del ministerio ha comparecido este lunes en calidad de testigo y se ha limitado a confirmar lo que ya obra en la investigación de la UCO de la Guardia Civil. Estas pesquisas le sitúan como la persona clave para que Interior apostase por la empresa de la trama y no por otras. Tras la intermediación de Koldo y después de la conversación con uno de sus empleados, el comisario Rodríguez trasladó a un subordinado la responsabilidad de materializar el contrato con la empresa de la trama. Contrátese. Bueno, a mí me hace mucha gracia esto de el comisario de confianza de Marlaska, José Antonio Rodríguez, alias Lenin. No sé, debemos de ser el único país del mundo donde las fuerzas de seguridad, los comisarios usan alias. Supongo que será el apodo con el que le conocen sus amigos. Me pregunto cuáles son los motivos para llamarle Lenin los amigos a este buen hombre. No sé, si es que será calvo y con barbita de chivo como Lenin. Espero que no sea por cuestiones ideológicas, porque, en fin, Lenin era un psicópata asesino. Bueno, el caso es que este hombre, Lenin, comisario de confianza de Marlaska, ha admitido ante el juez, donde ha comparecido como testigo, que contrató a la trama a instancias de Koldo. Qué cosas, Koldo, de portero de local de mala nota a pasearse por todos los ministerios indicando a quién había que contratar. Nadie se puede creer que eso lo hiciera por su cuenta y riesgo. Nadie se puede creer que eso lo hiciera sin conocimiento de el uno, si es que no había instrucciones directas de el uno. Pero el comisario de confianza de Marlaska, alias Lenin, debe de ser Lenin ya de su última época, cuando estaba muriéndose en la cama de una enfermedad que no vamos a recordar, porque resulta que tiene unos lapsos de memoria un poco peculiares. Dice que contrató a la trama a instancias de Koldo, pero preguntado por el juez: vale, ¿y a usted quién le presentó a Koldo? ¿Quién le recomendó a Koldo? ¿Quién le dijo que atendiera a Koldo? ¡Ay! No lo recuerda el comisario. Vaya por Dios. Qué mala suerte tenemos. Alguien le dijo que atendiera a Koldo, el portero de local de mala nota, devenido en máster de todos los ministerios. Pero no recuerda quién. Nos vamos a quedar sin saber si fue Ábalos, si fue Marlaska, si fue Sánchez. ¿Quién le diría al comisario de confianza de Marlaska que contratara a Koldo? Pues no sé, a lo mejor nos enteramos en algún momento por alguna conversación de WhatsApp que haya quedado registrada en algún teléfono, ¿no? Pero vamos, yo creo que es un detalle interesante para ir tirando del hilo de quién movía los hilos de la trama. Los trabajadores de Radio Televisión Española han lanzado un llamado a la huelga para el 25 de octubre bajo el lema Huelga Anticorrupción. Según el sindicato, esta movilización busca dejar claro que la plantilla de Radio Televisión Española rechaza tajantemente cualquier forma de corrupción, una postura que asegura es compartida por un amplio número de trabajadores. En el centro de la protesta se encuentra el reciente escándalo relacionado con la filtración de los exámenes de las oposiciones, lo que ha provocado la suspensión de
de esos procesos de selección. El sindicato apunta directamente a la presidenta interina Concepción Cascajosa, a quien acusan de estar vinculada a este caso de presunta corrupción. Además afirman que Cascajosa fue colocada en su puesto por expreso deseo de Pedro Sánchez, inicialmente con el objetivo de facilitar la contratación del humorista David Broncano para la 1 de Televisión Española. De esta manera, desde el sindicato exigen una investigación interna efectiva e inmediata y que se publique una relación de puestos de trabajo. Muy peculiar. Un sindicato CGT en televisión convocando una huelga contra la corrupción, apuntando al tema de cómo el dedazo de Sánchez pone y quita presidentes del Consejo de Radio Televisión Española, y además pues metiendo el dedo en la llaga de la contratación de Broncano. La verdad es que todo el tema de Broncano es peculiar. Vale que tú tengas amistad con un supuesto humorista, vale incluso que seas un fan, que te guste su sentido del humor, pero ¿a ustedes no les llama la atención que Pedro Sánchez se haya tomado tanto trabajo simplemente para contratar a Broncano? ¿Tiene sentido eso? Pedro Sánchez, que solo se preocupa de sí mismo, coge y remueve Roma con Santiago y pone y quita gente al frente de Radio Televisión Española solo porque quien estaba antes al frente ponía trabas a la contratación de Broncano por una pasta, y entonces coge y le quita y pone a Cascajosa solo para que se contrate a Broncano. ¿No les parece a ustedes que ahí hay algo pues como raro? ¿Para qué tanto trabajo? Oiga, ¿por qué tanto interés? Es simplemente, no sé, odio a Pablo Motos y por eso digo, pues me gasto aquí la pasta pública en contratar a alguien que te haga la competencia. Podría ser una razón. Más que amor a Broncano, odio a Pablo Motos. Pero no sé, podría haber otras razones. No se me ocurren. Pero me resulta enormemente llamativo que Pedro Sánchez se tome tanto trabajo para eso en concreto. Que Pedro Sánchez monte un follón en Televisión Española para eso en concreto. ¿Por qué ese empeño personal? No sé, lo apuntaré en mi libro de enigmas históricos. En fin, no es lo peor de Pedro Sánchez de ayer. Escuchen la reacción de Pedro Sánchez a la petición de Netanyahu de que se retiren las tropas de Naciones Unidas de la franja sur del Líbano, porque están entorpeciendo la ofensiva israelí y se está poniendo en riesgo la vida de los soldados de las Naciones Unidas que están en la práctica actuando como escudos humanos de Hezbollah. Escuchen. Pedro Sánchez vuelve a cargar contra Netanyahu y defiende la labor de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en el sur del Líbano. El presidente del gobierno ha respondido al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu que no habrá retirada de FINUL. Condenamos, como no puede ser de otra manera, y vamos a seguir condenando de forma rotunda la declaración que ayer hizo el primer ministro Netanyahu, porque no va a haber retirada de FINUL. Y espero además que el resto de países de nuestro entorno hagan lo mismo, porque creo que es hora de que la comunidad internacional despierte, que actuemos con decisión, con enorme empatía con la población israelí por lo que ha sufrido, pero también con decisión contra un gobierno y contra un primer ministro, en este caso Netanyahu, que tiene una única pretensión, y es imponer un nuevo orden regional por la fuerza. Este mensaje de Pedro Sánchez llega después de que Benjamín Netanyahu haya pedido a las Naciones Unidas que evacúe sus tropas de las fuerzas de paz de las zonas de combate en el Líbano, advirtiendo que no hacerlo los convierte en rehenes de Hezbollah y pone en peligro sus vidas y la de los soldados israelíes. Bueno, vamos a recordar un poquito la historia de la misión de la ONU. En 2006, en el año 2006, se producen una serie de ataques de Hezbollah contra Israel desde el sur del Líbano. Hezbollah, atrincherado en el sur de un país vecino a Israel, se dedica a lanzar ataques con misiles contra el norte de Israel e incluso llega a utilizar
proyectiles antitanque contra una patrulla fronteriza israelí que estaba desde el lado israelí recorriendo la valla que separa los dos países. Murieron, me parece, fueron 7 soldados en total en los ataques de Hezbollah. Hubo que evacuar a la población civil del norte de Israel y el gobierno israelí pues reaccionó de la única forma posible, dado que la vía diplomática parece que nunca funciona a favor de Israel. Reaccionó invadiendo el sur del Líbano para acabar con quienes estaban desde el sur del Líbano atacando a Israel. Y entonces se produjo una guerra que duró, creo, un poquito menos de 2 meses y que terminó en agosto de 2006 con un alto el fuego negociado por Naciones Unidas que convenció al gabinete israelí de parar la ofensiva contra Líbano a cambio de que Hezbollah, primero, se retirara del sur del Líbano y segundo, dejara de atacar a Israel desde el Líbano. Oiga, pues parece algo razonable, ¿no? Tú me has atacado desde el sur del Líbano, yo respondo, invado el sur del Líbano para limpiarlo de la gente que me está atacando, la ONU interviene, llega un alto el fuego que básicamente consiste en que Israel se retira del sur del Líbano a cambio de que Hezbollah deje de atacar a Israel y evacúe sus terroristas el sur del Líbano. ¿Y cómo hace la ONU para garantizar que se cumplan los términos del acuerdo? Pues lo que hace la ONU es poner una fuerza de interposición, la FINUL, o en inglés UNIFIL. Y se llega al acuerdo de que la FINUL tome el control del sur del Líbano, desde el río Litani, que está aproximadamente 24 kilómetros al norte de la frontera Israel-Líbano, hasta la propia frontera de Israel, y que de esa manera sea pues una zona, entre comillas, desmilitarizada. Ese fue el acuerdo en 2006 y se aprobó una resolución, la 1701 de Naciones Unidas, creando la FINUL, la misión, para garantizar que se cumplían los términos del acuerdo. Recuerden cuáles son. Israel se retira del Líbano y Hezbollah se retira de la parte sur del Líbano y deja de atacar a Israel. ¿Israel ha cumplido el acuerdo? Pues sí, Israel se retiró en 2006 del sur del Líbano y hasta ahora, 2024, 18 años, pues no ha entrado en el sur del Líbano. Israel ha cumplido su parte del acuerdo. ¿Hezbollah ha cumplido su parte del acuerdo? Anda, pues resulta que no. Resulta que no han evacuado la zona del sur del Líbano, sino que ahí tienen depósitos de armas, se han dedicado a construir túneles para como infraestructura terrorista para moverse por el terreno como les da la gana, lanzan misiles desde el sur del Líbano. Es decir, Hezbollah no ha cumplido su parte del acuerdo. Dices, anda, pero ¿no estaba ahí una misión de la ONU para garantizar que se cumpliera el acuerdo? Pues sí, resulta que hay ahí una misión de la ONU con un total que creo que son 10.000 efectivos en total, los que hay entre soldados, personal auxiliar, gente de marinería, con buques de apoyo, y resulta que la ONU, pues hombre, ha verificado que Israel ha cumplido los términos del acuerdo, pero parece que lo de Hezbollah no les interesaba mucho. Estamos viendo vídeos que manda el ejército israelí de lo que están encontrando en el sur del Líbano, donde tenemos bocas de túnel de los terroristas de Hezbollah a 100 metros de un puesto de observación de la ONU. A 100 metros. ¿No veían a los terroristas, los del puesto de la observación de la ONU, pulular por allí? ¿No veían los depósitos de armas que tienen? ¿No escuchaban a la maquinaria cavando el túnel? Porque no se crean ustedes que solo cavan con cucharilla. No veían, no oían nada. Y resulta que después del 7 de octubre, Hezbollah ha lanzado desde el sur del Líbano no menos de 8.000 misiles contra territorio israelí. ¿A ustedes les parece normal? ¿Ha cumplido sus objetivos la misión de la ONU? No, desde luego los objetivos declarados no. Si lo que se pretende es dar cobertura a Hezbollah para que ataque a Israel, sí, vamos, ha cumplido los objetivos, pero perfectamente. Entonces, Israel, en vista de los sucesivos ataques, pues ha decidido, oye, la otra parte no está cumpliendo lo que se decidió en 2006. La resolución 1701 es papel mojado. Por tanto, como la ONU no me defiende,
me tengo que defender yo, con lo cual entro con mis soldados en el sur del Líbano. ¿Problema? Pues que los terroristas de Hezbollah usan a la misión de la ONU como escudos humanos. Pongo mi infraestructura cerca, pongo mis depósitos de armas cerca, muevo a mis terroristas cerca, en la esperanza de que algún pepinazo de Israel contra los terroristas termine hiriendo o matando a personal de la ONU, para así poder utilizar esa muerte internacionalmente contra Israel, para tratar de aumentar la presión contra Israel, para que de nuevo detenga su ofensiva en el sur del Líbano contra los terroristas. Y esa es toda la historia. Entonces, ahora pregunto, ¿qué narices hacen soldados españoles allí para no hacer nada? Porque evidentemente no están cumpliendo con el objetivo de la misión. La FINUL ha fracasado. No ha impedido los ataques de Hezbollah hacia Israel. Los de Israel hacia Hezbollah sí los ha impedido porque Israel es un Estado democrático y es serio y trata de cumplir lo que firma. Y no ha atacado el Líbano, pero Hezbollah sí ha atacado a Israel. Por tanto, la misión de la ONU ha fracasado. Ahora mismo está Israel ya invadiendo el sur del Líbano. ¿Me quieren decir cuál es el objetivo ahora de esa misión? ¿Han impedido que Hezbollah ataque a Israel desde el sur del Líbano? No. ¿Han obligado a Hezbollah a evacuar el sur del Líbano? No. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Enfrentarse a las tropas israelíes? ¿Impedir que las tropas israelíes entren? ¿Que las tropas israelíes avancen? Lo que ha dicho el gobierno de Israel, y es una petición absolutamente sensata, es, oiga, a mí me da igual que usted desmantele la misión de la ONU o no. Lo que le pido es que se retiren los puestos 5 kilómetros hacia el norte, hasta después del río Litani. Y así ustedes no van a correr ningún peligro. Nosotros vamos a tomar el control del sur del Líbano, lo que ustedes deberían haber hecho y no han hecho en 18 años, que ya les vale. Dado que ustedes han fracasado, nosotros tomamos el control del sur del Líbano para garantizar nuestra seguridad y el derecho de los israelíes a vivir en el norte de Israel sin que les caigan pepinazos todos los días. Oiga, pues parece bastante sensato. Ustedes no lo han hecho, lo vamos a hacer nosotros. Por favor, retírense 5 kilómetros al norte porque no queremos dañar a nadie de la misión de la ONU. Y si estamos disparando contra un sitio desde donde se nos lanzan obuses de mortero, pues oiga, no vamos a mirar a ver si al lado hay un soldado de la ONU o no. Lo que vemos desde los aviones es, desde ahí, desde ese punto nos están lanzando pepinazos, por tanto mandamos a un avión a neutralizar el punto, desde donde se nos mandan pepinazos. Y si esos pepinazos se están mandando desde al lado de un puesto de observación de la ONU, pues oiga, no será Israel el responsable de que haya heridos o muertos entre el personal de la ONU. Así que se lo voy a decir muy claro a Pedro Sánchez. Si un solo soldado español es herido o muere, el responsable vas a ser tú. Y la sangre de ese soldado español va a caer sobre ti, porque se te está avisando. Iros 5 kilómetros al norte. Dejad de hacer de escudos humanos de Hezbollah. No habéis parado los ataques de Hezbollah, por lo menos ahora no nos entorpezcáis que nosotros podamos parar esos ataques. A mí me parece perfectamente razonable la postura de Israel. Pero a Sánchez no le importa, porque Sánchez tiene ahí a gente que le da exactamente igual, como le dimos los españoles igual durante la pandemia. Y Sánchez está dispuesto a tratar de sacar pechito para tratar de colocarse en algún puestecito donde requieran a un antisemita de libro, después de que deje la Moncloa, y está dispuesto a sacar pechito con la sangre de los españoles, poniendo en riesgo la vida de los soldados españoles para nada, porque esa es la cuestión. ¿Para qué están ahí? ¿Están evitando el conflicto? No. ¿Lo han evitado antes? No. ¿Han evitado que Hezbollah ataque? No. Entonces, ¿para qué leches están ahí? Oiga, a mí me parece muy bien enviar soldados españoles en misiones de paz en aquellos sitios donde hacen algo productivo. ¿Aquí qué están haciendo de productivo? Aparte de estar ahí cubriendo a Hezbollah para recibir pepinazos que vayan destinados a Hezbollah. No tiene ningún sentido. Arriesgar la vida de españoles por nada, simplemente porque Sánchez quiere ejercer de antisemita, pues mire, casi ejerce, ve tú, Sánchez, a la frontera sur del Líbano y te pones ahí, con el pechote descubierto, delante de los pepinazos de Israel que vayan dirigidos a Hezbollah. Pero no pongas el pecho de los españoles para tu carrera política, para tu enfrentamiento con Israel.
para tu gloria personal dentro de tu circuito de nuevos nazis progres. La sangre de los españoles no está para servir a tus intereses políticos, está para hacer misiones humanitarias o misiones bélicas donde tenga sentido la participación de soldados españoles. No tienes derecho a jugar con la sangre de los españoles, Sánchez. Pero ya lo hiciste, ¿verdad? Tu gente se forraba como cerdos mientras los españoles morían a decenas de miles durante la pandemia. Es una constante en ti. Bueno, vamos con doña Laura Fernández Cañas, de OK Diario, para que nos cuente qué trae hoy OK Diario en la portada. Buenos días, doña Laura. Muy buenos días y feliz martes a los oyentes de Radio Libertad. Les saludo una mañana más desde la redacción de OK Diario y desde aquí les invito a no perderse nuestra portada del día de hoy. En ella les estamos dando todas las claves del cabreo monumental de Juan Carlos I tras destaparse su romance con Marta Gaya. Incluso llegó a confesarle a Bárbara Rey que detrás de esta filtración de información estaba Sabino Fernández Campo. Tras esa traición de Sabino al rey emérito, Juan Carlos I no se recuperó y cuenta que ese mismo día le perdió la confianza para siempre. Y cambiando de tercio radicalmente, Begoña Gómez se reivindica como experta en ONG contra la polarización tras la cancelación de su máster. Todos los detalles ya lo saben en OK Diario.